¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hay algunos que no he saludado. Ahora un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo reapretado. Vamos a compartir la palabra del Señor. Está en Hechos, capítulo 5. Vamos a leer ahí unos pasajes. Les voy a pedir a todos que nos podamos concentrar en la palabra del Señor, que quitemos de nuestro alrededor todo aquello que pueda ser un foco de distracción y que nos impida en algún momento poder recibir, poder capturar, poder atrapar eso que el Señor tiene que hablarnos en lo particular a nosotros y también en lo colectivo como iglesia. Así que nos preparamos su agenda, el lápiz, la escritura ahí en Hechos capítulo 5, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a leer entonces en Hechos, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oramos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y en esta hora oramos y pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra, tu palabra poderosa, Señor, pueda, Señor, hacer obras poderosas en medio nuestro, tanto como lo hizo ese día ahí en la iglesia de Jerusalén, a vista y paciencia de todas las personas que estaban ahí. Señor, que tu obra poderosa y evidente también se manifieste hoy en medio de nosotros con poder y autoridad, trayendo nueva vida, trayendo transformación, trayendo cambios de vida, nuevos nacimientos, arrepentimiento, conversión. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, Señor, en primer lugar a poder, en mi caso, darme a entender que tú, a pesar de mis limitaciones, que a pesar de mi imperfección, tú puedas usar mi vida como un canal para que tu pueblo, para que tu iglesia, para que los tuyos sean bendecidos y sean edificados. Pero también, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, dar entendimiento, traer luz, traer claridad a cada uno de los hermanos y hermanas que se han acercado con un corazón humilde a este lugar, Señor, y sin importar su condición académica o preparación intelectual, que tu Espíritu Santo pueda iluminar sus corazones y hablar a sus vidas de una forma tal que esta palabra se encarne en cada una de nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Sin lugar a dudas, mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy complicado de poder explicar. Obviamente es muy complicado también de poder entender. Por esa razón les voy a pedir que estemos concentrados. Por esa razón les voy a pedir que pongamos toda nuestra atención y todo nuestro corazón para que el Señor nos pueda hablar esta mañana. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender un poco este pasaje es poder unirlo con lo que está de manera anterior. Si nosotros lo leemos de manera parcelada, estos 11 versículos, se nos hace un queso, se nos hace un lío y terminaríamos interpretando cualquier tontera que a cualquiera se nos pudiera ocurrir. Pero para poder entender, insisto, este pasaje del capítulo 5, es necesario poder traer esta secuencia que hemos venido trabajando desde el inicio del libro de los Hechos. Y para eso es necesario hacer algunos recuentos, algunas recapitulaciones. A partir de la lectura del libro de los Hechos, mis hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta, hemos aprendido por el Señor, que la iglesia local de Jerusalén en un corto periodo de tiempo pasó a ser una iglesia muy numerosa. En el capítulo 1 del libro de los Hechos nosotros vemos a 120 creyentes, a 120 discípulos, incluidos los apóstoles del Señor, esperando la promesa del Padre, ahí en el aposento alto, 120 personas. Pero luego, en Hechos capítulo 2, específicamente en el versículo 41, nosotros vemos cómo después de la primera predicación de Pedro, la iglesia pasó de 120 personas a 3.120 personas, porque ese día, después de la primera predicación de Pedro, 3.000 personas recibieron y llegaron a Cristo, sin contar mujeres y niños. Y luego, cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 4 específicamente, que después de la segunda predicación de Pedro, cuando 5.000 personas, hombres, dice ahí, se convierten sin considerar a mujeres y niños, se añaden a la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia pasó de 120 personas en Hechos 1 a 3.120 en Hechos 2, a 8.120 en Hechos capítulo 4, paréntesis, sin considerar a mujeres y niños. Por lo tanto, nosotros estamos hablando numéricamente de una iglesia local ubicada en Jerusalén que aproximadamente tiene cerca de 20.000 miembros. 20.000 miembros. Ahora la pregunta que me hago y que nos hacemos cuando estamos leyendo el texto: ¿de dónde provenía esta gente? ¿Qué hacía esta gente antes de ser cristiana? Hermanos, y nosotros sabemos por la historia de que esta gente no eran hijos de cristianos que estaban continuando con el legado de fe que le habían heredado sus padres, ¿o no? No eran hijos de cristianos. No eran familiares de cristianos que estaban recibiendo el mensaje que sus familias les habían transmitido y por lo tanto estaban dando continuidad a esta herencia de fe que le habían dejado sus familias. No estamos en ese contexto. Estas son personas, estas 20.000 personas, son gente que provenían del paganismo, son gente que provenían del judaísmo. Esa gente, mis hermanos, venía de costumbres y tradiciones heavies. Esa era gente que venía de estilos de vida totalmente contrarios a la fe cristiana, y hoy los vemos a ellos siendo parte de la gran familia del Señor, siendo miembros de la iglesia local en Jerusalén. ¿Me van siguiendo en la idea? En muy poco tiempo, una iglesia de 120 personas termina siendo una iglesia muy numerosa. Y esas 20.000 personas aproximadamente, ¿de dónde venían? No venían de familias cristianas, no eran hijos de pastores, no eran hijos de familias cristianas. Ellos venían principalmente de costumbres terriblemente paganas y también de una religión opresora como era el judaísmo. Y ahora están ahí. Son parte de la familia de la fe. Están en la iglesia de Jerusalén recibiendo la palabra del Señor. Y ahora, ¿por qué es tan importante mencionar esto, mis hermanos? Porque la clave para poder entender el pasaje que hemos leído en Hechos 5 está en poder comprender cómo el poder de Dios actúa en las personas. Y cómo una vez que alguien tiene un encuentro personal con Cristo, ese alguien comienza a ser transformado y comienza a vivir de una manera diferente a su vida pasada. Ahora, mire lo que dice Lucas de estos hermanos.
Lucas está hablando de estos 20.000. En el versículo 32 y 33 del capítulo 4, miren lo que dice de estos 20.000. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y luego nuevamente habla de estos 20.000. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Era una iglesia llena de la gracia del Señor. Los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo con poder. Ahora, la clave para poder entender estos versículos de Hechos 5, les decía, es poder entender la dinámica de vida, es poder entender el poder de esta iglesia local en Jerusalén. Y esa raíz de todo, según el versículo 32, es la fe. Es la fe. Miren lo que dice el versículo 32, la primera parte. Es algo que muchas veces pasamos por alto. Dice: y la multitud de los que habían creído. Está hablando de esa gente. La multitud de los que habían creído. Hay otra traducción, la Nueva Biblia de la América dice: la congregación de los que creyeron. Hermanos, esta gente realmente había tenido un encuentro con Jesús. Hermanos, esta gente realmente había creído en Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que de verdad tuvieron un encuentro personal con Él. Significa que de verdad sus vidas fueron transformadas. Significa que de verdad no tuvieron un encuentro ni con una religión, ni con una filosofía. Ellos se encontraban con el Cristo, se habían encontrado con el Cristo que cambia, que renueva y que transforma vidas. En resumen, esta gente, mis hermanos, realmente creyó en Jesús, confió en Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Esta gente puso toda su fe y toda su esperanza en Él. Eso es lo que está pasando con esas 20.000 personas, y es lo que el versículo 32 en esta primera parte nos está diciendo, que la multitud de los que habían creído. Es decir, esta gente sí tuvo un encuentro con el Señor. Ahora, esa fe, ese encuentro que tuvieron con Él, está provocando algunas transformaciones en sus vidas. Está produciendo algunos efectos en sus vidas. Y uno de los primeros efectos que ese encuentro con el Señor está produciendo en sus vidas, ese creer en Él está produciendo en sus vidas, es que ahora, al estar unidos con Jesús, ellos también están experimentando una unidad genuina entre ellos. Esa es una de las evidencias, dice el versículo 32, lo vamos a leer en un segundito más, de que habían puesto su fe en Él. Porque esa cercanía, ese apego con Jesús, estaba provocando también inevitablemente un apego y una cercanía entre los hermanos de la congregación, de esa gran congregación que acabamos de nombrar. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, y aquí está esta parte, era de un corazón y de un alma. Unidad. Cuando alguien está adherido a Cristo, cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, cuando alguien está pegado a Él, mis hermanos, inevitablemente esa unión con Cristo va a producir al mismo tiempo unión entre los hermanos. ¿Por qué le cuesta tanto a alguien de repente amar a su hermano, amar a su hermana, perdonar a su hermano, perdonar a su hermana? ¿Por qué a alguien le cuesta tanto y le genera, no, contigo Señor todo, pero con tus hijos no? ¿Será que a lo mejor le falta estar más adherido a Cristo? Porque la evidencia que nos muestra la obra de Dios en estos hermanos de la iglesia del primer siglo es que su encuentro con Él fue tan real, fue tan genuino, y su adherencia a Él fue tanta, que no solamente esa adherencia era con Él, sino que también esa adherencia era con mi hermano y con mi hermana.
Por lo tanto, si yo tuve un encuentro, mis hermanos, con el Señor y tengo una relación con Él, es incompatible que al mismo tiempo yo odie a mi hermano, que no considere a mi hermano. Esta gente, mis hermanos, del libro de los Hechos, pudo vencer el egoísmo, pudo vencer el individualismo, pudo vencer el orgullo, porque entendieron que no eran individuos con intereses particulares, sino que ahora eran hermanos de sangre, conectados por el mismo Señor. Mira, mis hermanos, esta fe que los unió, esta fe que los hizo una familia, esta fe que los envolvió a todos ellos, esa misma fue también la que debilitó su apego por las cosas materiales. Mira lo que sigue diciendo el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, unidad. Y luego dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el segundo efecto que produjo la fe depositada en Cristo. El primero fue que tuvieron una unidad genuina entre ellos, un corazón y un alma. Pero el segundo efecto que provocó la fe de ellos depositada en Cristo es que ahora ya no eran personas avarientas ni tacañas, sino que eran personas generosas. Ahora ellos entendieron que no dependían de una cuenta bancaria, que no dependían del gobierno de turno, que ahora solamente dependían de Dios y no de las cosas que pudieran tener o acumular en la tierra. Ahora ellos entendieron que tenían una herencia incorruptible en el cielo y eso lo llenaba todo. Y eso lo cambiaba todo. Hermano, esto fue lo que Cristo produjo en la iglesia local. En esos 20.000 que les acabo de contar, unidad genuina y libertad de la avaricia y de todo tipo de tacañería. En otras palabras, mis hermanos, era totalmente evidente de que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra poderosa en medio de esas personas, en esa iglesia local en Jerusalén, en el libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora la pregunta que nos viene de cajón, mis hermanos, es ¿cómo está la unidad entre nosotros? ¿Cómo está mi estima hacia mi hermano, hacia mi hermana? La segunda pregunta que viene de cajón, ¿cómo está mi generosidad con respecto a la iglesia local de la cual pertenezco, de la cual soy miembro? ¿Es evidente el poder de Dios obrando en mí, en esas áreas de mi vida? ¿Es evidente la gracia de Dios obrando en mí en estos dos aspectos particulares? Uno, la unidad con el cuerpo de Cristo, y el segundo, la generosidad, tanto como era evidente en ellos. Y si en algún momento no es así, tenemos que tomar el guante, tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar de actitud. Esto es la evidencia de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo que tomamos como ejemplo, que tomamos como medida también para que nosotros podamos ver cuando el Señor está haciendo una obra en medio de nosotros. Mientras los hermanos manifestaban una genuina unidad entre ellos, mientras manifestaban generosidad con el más necesitado, dice el versículo 33 de Hechos 4, que los discípulos predicaban acerca de la resurrección de Cristo con gran poder. Le dedica esas líneas ahora, no a la congregación en general, sino que le dedica esas líneas a los apóstoles, a los que estaban encargados de predicar el mensaje, que lo estaban haciendo con poder de Dios y que estaban predicando de la resurrección de Cristo. Y luego el versículo 33 remata sobre todos los que son parte de la iglesia y dice que la iglesia, sobre la iglesia, Dios había derramado abundante gracia. ¿Y cómo se demostraba esa gracia en medio de los creyentes, mis hermanos? Con lo mismo que le acabo de decir, con la unidad que se manifestaba en medio de la congregación y con la generosidad que estaban evidenciando al suplir la necesidad de sus hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí? Insisto, esto nos va a ayudar a poder entender Hechos capítulo 5. Si no entendemos esto, podríamos cometer errores al leer el pasaje de Hechos 5, 1 al 11, sin considerar lo anterior, porque es toda una gran historia. Ahora, mira esto, mis hermanos, porque nos ayuda también a entender la necesidad que había en medio de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se formó la iglesia de Jerusalén?
La iglesia de Jerusalén se formó con mucha gente que vino a Jerusalén a adorar por motivo de la Pascua. Era gente que venía de muchos otros lugares, ¿no es cierto? Y que cuando llegó el día de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo, mucha de esa gente, 3.000 personas, recibieron a Cristo, y producto de ese recibir a Cristo no se fueron a sus lugares de origen, sino que se quedaron en Jerusalén. Y de manera literal, mis hermanos, no volvieron atrás, de manera literal no volvieron por nada. Muchos de ellos sabían que producto de esta decisión que habían tomado en su vida, sus familias los iban a rechazar, que no iban a tener más trabajo, que sus bienes los iban a perder, porque esta decisión que habían tomado era una decisión que era considerada de alta traición en medio del judaísmo y de descrédito en medio de la cultura pagana. Por lo tanto, cuando ellos están en Jerusalén, desciende el Espíritu Santo, reciben a Cristo y no vuelven a sus ciudades originales. Y muchos que eran de Jerusalén y aceptaron a Cristo, insisto, se les aplicó el mismo criterio. Muchos de ellos perdieron sus bienes, perdieron sus familias, perdieron sus esposas, perdieron toda su red de contactos. ¿Por qué? Porque meterse al cristianismo era considerado alta traición. Entonces, mis hermanos, se quedaron sin nada, se quedaron sin nadie. Por lo tanto, no era gente floja la que se está ayudando en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 4. No era gente que no quería trabajar, no era gente que quería vivir del trabajo de otros. Más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo habla de eso, y mandará y dirá que el que no trabaja no come, pero este no es el caso. La gente que está empobrecida en este momento, que está padeciendo necesidad en el capítulo 4, en el capítulo 5, es por causa de haber llegado al cristianismo y no por causa de no querer trabajar o por causa de flojera. Es porque lo perdieron todo y hoy día tienen esa necesidad. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos que sí tenían? Lo vemos en los versículos 34 y 35 del capítulo 4, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, tierras o casas, noten eso, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Noten esto. Esto yo lo encuentro tremendo, lo encuentro glorioso. Un punto sí, no dice que vendían sus casas y se quedaban en la calle. Dice que vendían sus tierras, dice la Nueva Biblia de las Américas. Es decir, gente que era terrateniente, que tenía posesiones, un campo por allá. Ellos se despojaban de ese campo para poder ir en ayuda de los más necesitados. Ahora no está diciendo que el que tenía su casa vendía su casa y se quedaba en la calle. Está diciendo que aquellos que tenían casas, más de una, echaban mano de alguna de esas casas que tenían, las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de nuestros hermanos, con los cuales estábamos apegados, producto de esa fe anterior que le estaba diciendo, para que nuestros hermanos pudieran suplir sus necesidades básicas. Este es un pasaje exquisito para aquellos charlatanes que lo usan para decirle a la gente: vendan todo, tráiganlo para acá y después el Señor les va a dar a ustedes, pero mientras tanto me forro yo. Y pasajes espectaculares para ese tipo de charlatanes y gente. Pero no es de eso lo que está hablando. Ellos están vendiendo aquello que tienen en demasía, tierras, casas, para poder suplir la necesidad de sus hermanos de manera principal. Hermano, si alguien hiciera eso hoy día, en el 2025, yo lo catalogaría de genial y de extraordinario. Que alguien dijera: pastor, ¿sabe qué? Tengo una propiedad en el sur, yo no voy nunca para el sur. Mira, la vendí, este dinero, ¿sabe para qué, pastor? Para que construyamos un hogar de ancianos y podamos atender con dignidad a aquellos abuelitos que no tienen por quién ser atendidos, y los preparamos para esa inminente partida que es a la eternidad. Los preparamos, les damos una vejez digna, que se vayan, pero que se vayan con Cristo. Yo lo encontraría genial, lo aplaudiría al hermano.
O que otro me dijera, mire pastor, aquí hay un dinero y este dinero lo vamos a invertir para construir un jardín infantil, porque en medio de la comunidad donde Dios nos plantó es una comunidad de escasos recursos. Y hay mujeres y familias que necesitan que alguien les cuide a su hijo, pero que los cuiden tan bien, con tanto amor y con tanta dedicación, como que fueran sus mismos padres los que lo están cuidando. ¿Y qué mejor, pastor, que la iglesia del Señor pueda hacer eso? Aquí están los recursos, construyamos un jardín, atendamos a los niños, prediquémosles de Cristo y les predicamos de paso a sus familias. Yo lo aplaudiría, glorioso, genial. Que alguien me diga, pastor, aquí hay plata para que construyamos un hogar de niños y podamos darle un techo, una casa, amor y protección a aquellos que no tienen sus papás, a aquellos que han sido abandonados o que tienen sus papás privados de libertad y que toma el Senam y se los lleva a sufrir a algunos lugares. ¿Qué mejor que podamos servir a esos niños y entregarles lo que ellos necesitan? ¿Qué mejor que lo pueda hacer la gente que ama al Señor, la iglesia del Señor? Yo lo aplaudiría. Y suman y siguen los ejemplos. Los aplaudiría. Si alguien hiciera eso hoy sería genial, extraordinario. Pero ¿sabe? Cuando lo leo en el libro de los Hechos, es mucho más genial, es mucho más espectacular, es mucho más glorioso que lo que yo te acabo de decir. Es mucho más. Y te quiero dar la razón por la cual era mucho más glorioso eso que lo que yo te acabo de decir. ¿Por qué? Porque para los judíos poseer un pedazo de tierra en la tierra prometida, ¿captaste la idea o no? Porque para un judío poseer un pedazo de tierra en la tierra prometida era glorioso y tremendo, mis hermanos. Era una señal de identidad, era una señal de pertenencia. Soy parte del pueblo de Dios, soy parte de las promesas del Altísimo. Lo que Él prometió, yo lo tengo aquí. Esta tierra es parte de la fidelidad y de las promesas que Dios le hizo allá a Abraham. Por lo tanto, para ellos tener ese metro cuadrado de terreno era tremendo, era glorioso. No sé si me vais siguiendo con la idea, hermano. No era solo un asunto económico o social de tener una vivienda. Para ellos era una señal de que tenían una porción y un lugar en el pacto de Dios y sus promesas. Para ellos era un asunto de identidad, de pertenencia. Por eso los judíos tenían tanto cuidado de la herencia que recibían de sus padres. Por eso la ley protegía la herencia. Y en Levíticos 25 se habla del año del jubileo. ¿Lo han leído eso? Levíticos 25. ¿Y en qué consiste el año del jubileo? Que cada 50 años la tierra volvía a sus dueños originales. Es decir, si yo hacía un negocio malo, si yo hipotecaba mi tierra, si yo vendía mi tierra porque tenía que pagar alguna deuda, ¿saben lo que pasaba en Israel? Según Levíticos 25, al año 50 de esa venta, las tierras se devolvían a sus dueños originales. Esta medida instaurada por Dios no solo impedía que algunos pocos acumularan la riqueza de muchos, que empezaran pum, 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 y me hago de todo mío, Palestina. Impedía no solo que unos pocos acumularan la riqueza y concentraran el poder, sino que esa medida instaurada por Dios tampoco era una medida para restaurar la justicia social y así evitar solamente que hubiera pobreza extrema en medio del pueblo de Dios, sino que esa medida instaurada por Dios hace que los que poseen un trozo de la tierra prometida estuvieran ligados en identidad y pertenencia al judaísmo. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso podemos entender un poco el dolor del exilio babilónico. Cuando ellos fueron arrancados, cuando el pueblo de Dios fue desarraigado de su tierra, el dolor de los exiliados nosotros lo podemos encontrar expresado en el Salmo 132. El dolor de que los sacaran de la tierra que Dios les había dado era más duro que la misma cautividad allá en Babilonia. Sacarlos de la tierra que Dios les dio les produjo un tremendo dolor. Mira lo que dice el Salmo 137, dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues ahí los que nos llevaron cautivos nos pedían canciones.
Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cántennos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Hay otra versión que dice: que mi mano derecha se tuya, y que se pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, oh Jerusalén. Mira el apego por la tierra, que les causa dolor y tristeza recordarla siquiera y no estar ahí. Eso explica también la alegría que sintieron cuando Ciro dice: vuelvan a reconstruir su ciudad, y se fueron con alegría. Y tú puedes leer el libro de Esdras, cómo relata la alegría con la que se fueron, porque volvían a la tierra que el Señor les había dado. Eso también deja en evidencia y nos ayuda a entender la horrible decisión que tomó Elimelec, el esposo de Noemí, cuando tomó a su esposa y sus 2 hijos y se fue de Belén, se fue de la tierra prometida, desestimándola, y se fue a Moab en busca de provisión, en busca de nuevas oportunidades. Hermanos, estos primeros cristianos entendieron que su herencia en Dios no dependía de un título de dominio. Estos primeros cristianos entendieron que su herencia en Dios dependía de la unión que ellos tenían con Cristo. ¿Te diste cuenta, no? Y cómo las cosas materiales pasaron a un segundo plano por mucha significación que tuvieran. Ya no eran importantes para ellos, porque lo más importante para ellos era Cristo, y nada más que Cristo era lo más importante de sus vidas, y todo lo demás, por muy importante que fuera o pareciera hasta ese momento, para ellos dejó de tener un valor o una significación mayor de la que debía tener. Y por eso se despojaban libremente de sus heredades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para suplir la necesidad de los hermanos de la iglesia. Hermanos, estos primeros cristianos experimentaron en sus vidas el poder perdonador de la gracia de Dios. Eso fue lo que los sedujo y los trajo. ¿Se acuerdan que la predicación de Pedro, en la primera predicación, en la segunda y en la que viene después en el capítulo 5, son predicaciones duras? Ustedes lo mataron, ustedes son culpables. Es que para poder valorar el remedio hay que asumir la enfermedad. Y una vez que ellos asumieron la enfermedad de la culpa, pudieron tomarse con total alegría el remedio y valorar el remedio y vivir el remedio que es Cristo. Ellos experimentaron el poder perdonador en sus vidas, lo vivieron en primera persona. Ellos comprendieron en sus mentes, fueron alumbrados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo para poder comprender el Evangelio de la gracia de Dios y las implicaciones prácticas que eso significa. Y ahora lo que nosotros los vemos haciendo en Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 5 son las consecuencias de esa gracia recibida. ¿Se entiende o no? Son las consecuencias de haber experimentado, son las consecuencias de haber podido entender la gracia de Dios. Es que ahora nosotros los vemos haciendo cosas que parecen imposibles de hacer en este tiempo. Por eso te decía, glorioso si pasa hoy día, pero mucho más glorioso cuando pasaba allá, porque ellos tenían una ligazón histórica, cultural con esas tierras. Pero aún así, se despojaban de ellas por amor a Cristo y por amor a sus hermanos, con los cuales estaban unidos en amor fraternal. Ellos entendieron, mis hermanos, que eran simples administradores de los bienes que el Señor les había dado y que en su mayordomía ellos debían velar por el sostenimiento de la obra local, que en su mayordomía ellos debían velar por la extensión del Evangelio y que en su mayordomía ellos debían velar por las necesidades de los demás. Y el ejemplo de eso es en el capítulo 4, versículo 36 y 37, Bernabé. Versículo 36 del capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso
a los pies de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Ahora, todo lo que hemos visto hasta el momento, todo lo que hemos leído de la iglesia del primer siglo hasta el momento, la ubica o la pone en nuestra mente como una iglesia ideal, genial, espectacular y hasta cierto punto en ocasiones hasta irreal. ¿Cómo puede ser tanto? El fanatismo, ¿cómo puede ser tanto? La entrega, la devoción, hasta pareciera ser que ficción, pero no es ficción. Esas cosas pasaron y fueron movidas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el hecho de que actuaran así no significa que la iglesia del primer siglo haya sido una iglesia perfecta, mis hermanos. Y eso lo podemos ver justamente en el pasaje que nos toca leer hoy día. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Quiero leer los primeros versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Lo mismo que hizo Bernabé. Nosotros también queremos matricularnos. Anótenme a mí. Vendieron una heredad y sustrajo del precio. La Nueva Biblia de la América dice, se quedaron con una parte. Aquí dice sustrajo en la Reina Valera. La Nueva Biblia de la América dice, se quedaron con una colita, una alita del pollo. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se coludieron y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? La Nueva Biblia de la América dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? La respuesta es sí. Y después de vendida, el dinero de la venta, ¿no estaba bajo tu poder? La respuesta es sí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Ananías, tú no le mentiste a la iglesia, tú no le mentiste a los líderes, a nosotros los apóstoles. Ananías, tú te metiste en un problema porque tú le mentiste al Espíritu Santo. En otras palabras, tú le mentiste a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor, guardemos esa palabra, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este capítulo, ustedes se dieron cuenta que parte por un pero. Y ese pero es un conector adversativo. Y el conector adversativo busca poner en contraste dos ideas, obviamente contrapuestas. Y las ideas contrapuestas que quiere poner en evidencia en el capítulo 5, versículo 1 es cómo por un lado un hombre llamado Bernabé vendió su heredad y trajo el precio a los pies de los apóstoles, y cómo por otro lado otra persona también aparentemente hizo lo mismo, pero con resultados diferentes. Ese es el contraste. Por eso dice pero, porque había que tomar el relato anterior. Ahora, la idea o acciones contrastadas en el texto obviamente marcan una diferencia. Es porque por un lado tenemos a Bernabé y por otro lado tenemos a Ananías y su esposa vendiendo este terreno. Ahora, la diferencia está en que en una, la motivación aparentemente fue distinta que en la otra. Todo apunta que en el hecho anterior, en la venta de Bernabé, todo apunta, sin estar literalmente expresado en el texto, que ese hecho generó admiración en medio de la congregación. Y que muchas personas se dieron cuenta del acto generoso de este hombre y comenzaron a poder destacar el hecho de decir, mira nuestro hermano, cómo es capaz de desprenderse de lo suyo para suplir la necesidad de gente que está recién conociendo.
Y eso tiene que haber generado en medio de la congregación una especie de admiración de los que fueron testigos de ese hecho. Y al parecer, Ananías y Zafira querían generar en la gente la misma admiración que generó el caso anterior. Y ellos se dijeron entre sí, vamos a hacer lo mismo, pero con este pequeño detalle. Vamos a decir o vamos a dar a entender, vamos a omitir de que todo lo que vamos a entregar es todo lo de la venta. Vamos a omitir que nos quedamos con una parte. Ahora, hermanos, ¿por qué ese fue un pecado tan grave para los ojos de Dios? ¿Por qué para los ojos de Dios ese hecho fue tan grave que ese día ambos perdieron la vida como parte de un juicio público de Dios? Y yo sé que la primera cosa que pasa por nuestras mentes es lo mismo que me dijo una persona hace mucho tiempo atrás con respecto a este pasaje. ¿No se le habrá pasado la mano al Señor? Pero si al final de cuentas igual querían aportar. ¿Qué tiene que fuera el 50, el 30, el 20, el 10? Querían aportar, ¿se le pasó la mano al Señor? ¿Lo pillaron atravesado? ¿Lo pillaron de mala? ¿No para algo simbólico? Por ahí puede estar la idea, que detrás de esto nada es literal. Nadie murió. Es simbólico. Hay figuras literarias, hay metáforas. Entonces, todo esto es altamente simbólico. La respuesta es no, mi hermano. No hay nada simbólico, eso es literal. Ananías y Zafira ese día perdieron la vida en vista y presencia de los hermanos de la congregación. Que podamos sacar enseñanzas después de esto, por supuesto. Pero lo que pasó ahí, pasó. En vista y presencia de todos. No fueron metáforas. 2 miembros fallecieron de ese día en la iglesia local de Jerusalén. Y ahora, este hecho para nosotros nos resulta impactante y nos resulta chocante a primera vista hoy en día. Y tal vez nos resulte impactante y nos resulte chocante hoy en día, a lo menos por 2 razones particulares. La primera, porque esto es algo que no pasa en las congregaciones locales a cada rato. Por eso nos resulta raro, chocante, porque es algo que no está pasando todos los días en las iglesias locales. Si fuera así, mis hermanos, por mentir al Señor que gente estuviera muriendo en medio de las iglesias locales, tendríamos funerales cada 5 minutos. No quedaría ninguno de nosotros. Estaría la iglesia pelada porque cada murió de... Nos resulta chocante, no comprensible, porque es algo que no se da de manera literal en este tiempo, como sí se dio en ese momento específico en la iglesia de Jerusalén. Y lo segundo, que esto es lo que me parece mucho más serio, la segunda razón es porque no tenemos un concepto, o mejor dicho, tenemos un concepto muy superficial de lo que significa la santidad de Dios. Por eso nos causa, no me gusta este pasaje, me choca. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un concepto de la santidad muy superficial, muy livianito. Aquí lo que nos debería extrañar no es que Dios le quitara la vida a Ananías y Zafira. Lo que debiera inquietarnos o llamar nuestra atención en medio de las iglesias locales es lo altamente nocivo y destructivo que es el pecado. Nosotros hoy en día, hablo de la iglesia universal del Señor, tenemos un concepto muy superficial de la santidad de Dios y del evangelio de la gracia. En Judas 4 dice, algunos se han infiltrado encubiertamente y han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Uno de los grandes problemas del cristianismo contemporáneo, mis hermanos, es justamente eso, que muchas veces en este evangelio contemporáneo se ha abrazado una visión minimalista del evangelio, una versión reducida, una versión comprimida, que se reduce a solo esto. Todo está bien entre Dios y yo. ¿Estamos bien? Lo mismo que me pasó a mí cuando empezamos con el tema de preparar el material para qué significa ser miembro de la iglesia local. Yo me autoevalué, como en el colegio, 7. Rodrigo, ¿cómo estás haciendo tu pega como encargado de obra en esa congregación local? Yo voy, no estoy, no falto. Un 7.
Autoevaluación rechazada, porque eso tenía que evaluarse conforme a lo que yo te mando a hacer en función de la función que estás haciendo. Y cuando tú te evalúas con esa cuota de sinceridad, tú te das cuenta que estabas muy lejos del 7. Eso habla de una visión superficial de nuestra labor, de nuestro desempeño. Todo está bien entre Dios y yo. Y nos autoevaluamos como en el colegio. Y si por un lado eso está bien, mis hermanos, porque todo está bien entre tú y el Señor, entre yo y el Señor, porque la justicia perfecta de Dios fue puesta a mi cuenta por medio de la fe en Cristo, no podemos olvidar que la gracia que justifica, esa gracia también santifica. Es decir, que nos transforma, que va moldeando nuestro carácter, que va transformando nuestra vida. De modo que cada día seamos más parecidos a Jesús. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que cada vez seamos más obedientes, seamos cada vez más humildes, que seamos cada vez más generosos, que seamos cada vez más compasivos, que seamos cada vez más serviciales, que seamos cada vez más amables, como Él. Y que seamos cada vez menos orgullosos, que seamos cada vez menos soberbios, menos tacaños, menos cagüineros, menos llevados de mi idea, mucho menos de eso y mucho más parecido a Él. Eso es el fin. Ese reduccionismo del Evangelio nos lleva a olvidar, mis hermanos, que fuimos redimidos, que fuimos comprados por Cristo para ser espejos de su gloria, para ser reflejos de su gloria. Es decir, que cuando la gente nos vea, que cuando nuestros familiares nos vean, que cuando nuestros vecinos nos vean, que cuando nuestros amigos nos vean, que cuando nuestros compañeros de trabajo nos vean, que cuando nuestros jefes nos vean, cuando nuestros compañeros de estudio nos vean, lo vean a Él reflejado en nuestras vidas. De modo, mis hermanos, para ir terminando, que el castigo de Ananías y Zafira tenía el propósito de mostrarles a la iglesia recién nacida en Jerusalén que la santidad sí importa. Ese es el propósito de ese relato. Mostrarle a estas 20.000 personas que están con el corazón encendido, siendo parte de esta primera congregación local nacida en Jerusalén, que la santidad sí importa. Y para mostrarnos a nosotros en el 2025 que esa demanda hecha en Hechos 5 sigue siendo demandada en el 2025. Mis hermanos, la santidad sí importa. Sí importa. Y es una demanda que seguirá con el transcurso de los años hasta que Él vuelva. La santidad sí importa. El autor de Hebreo en el capítulo 12 dice: sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. ¿Por qué fue tan grave este pecado ante los ojos del Señor? Porque Ananías y Zafira dejaron en evidencia quién seguía ocupando el trono de sus corazones. Ellos tenían muy alta estima por la plata, por el dinero. Para ellos les resultó muy difícil desprenderse del todo de eso. Y lo segundo, mis hermanos, es que ellos aparentemente amaban mucho más la aprobación de los hombres. Ellos querían proyectar una imagen que no se condecía con la realidad. Ellos querían el reconocimiento público, el prestigio de ser vistos como creyentes modelos, como creyentes comprometidos, como creyentes sacrificados, como creyentes piadosos, siendo que en el fondo del corazón no eran así. En otras palabras, ellos querían más la gloria, y la gloria solamente le corresponde al Señor. En el versículo 4 del capítulo 5, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué dejaste que esto se anidara en tu corazón? Ananías, no le mentiste a la iglesia, no nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes,
lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? La Nueva Biblia de la América dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Tentar al Espíritu del Señor, poner a prueba al Espíritu del Señor. ¿Por qué hicieron esto con tu esposo? Mi hermano, ¿en qué sentido Ananías y Zafira tentaron al Espíritu Santo? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esa tentación al Espíritu Santo? Ellos quisieron poner a prueba, mis hermanos, la paciencia de Dios. Es como decir: ¿tolerará Dios mi hipocresía? Al fin es un Dios de gracia. Me tolerará con mi vida así como estoy, porque es un Dios de gracia. Entonces la santidad no importa, porque como es un Dios de gracia y de tanto amor, no importa cómo yo viva, no importa cómo yo me comporte, no importa lo que haga, porque es un Dios muy grande en amor. Quisieron poner a prueba al Señor, al Espíritu Santo. Y claro está que Dios es un Dios de gracia. Pero parece que la Iglesia de Cristo muchas veces en este tiempo confunde la gracia con la tolerancia. Es gracia, no tolerancia. Y mira, mi hermano, y aunque el Señor no siempre trata el pecado como lo trató aquí en Hechos 5, lo que sí debemos saber es que el pecado siempre le resulta desagradable. Gloria al Señor, que Él no trata con nuestro pecado como lo trató ahí, en esa iglesia. Gracias, Señor. Un motivo más para tirarme de igual. Porque si lo tratara así, estaríamos vacíos. Él lo trató así en ese momento porque algo quería hacer con esa iglesia en particular. Pero lo que sí debemos mantener en nuestra mente y en nuestra retina es que a Él siempre nuestro pecado le parece desagradable y reprobable. Sea cual sea. Y no solo por causa de su santidad, mis hermanos, porque aquí hay algo glorioso y hermoso detrás de esto. No solo le desagrada nuestro pecado por causa de que Él es un Dios santo y rechaza el pecado, sino que también lo hace por causa de su amor para con nosotros. ¿Y cómo eso? ¿Cómo se logra cruzar lo uno con lo otro? Lo que pasa es que Dios conoce, mis hermanos, el efecto destructor. Dios conoce el efecto nocivo. Dios conoce lo tóxico que es el pecado en contra de nuestras vidas. Y la razón por la cual Él quiere alejarnos del pecado es porque nos ama. Y Él no quiere que experimentemos ese dolor, esa angustia, ese vacío, esa tremendas cuestiones que vienen producto como consecuencia del pecado. Él no quiere que suframos. Por lo tanto, cuando Él nos está alejando del pecado a nosotros, no es porque solamente su santidad, sino también es por causa de su amor hacia nosotros, que tanto nos ama que no quiere que suframos. Por eso te dice: no te unas con yugo desigual, no hagas esto. No es un no por un no. Es un no que está teñido con el barniz del amor. Te lo estoy diciendo y recomendando y en muchos casos ordenando porque te amo. No solo porque soy un Dios santo, que sí lo soy, sino porque te amo y quiero que no pases por esa dolor, destrucción, lo nocivo que es el pecado. En este pasaje, mis hermanos, 2 veces se menciona la palabra temor. Y como decía hace un rato que Él quiere alejarnos del pecado porque nos ama. Y es por esa razón que Él se vale de distintos medios para infundir justamente ese temor saludable en medio de su pueblo. Se vale de medios como estos para infundir en medio de su pueblo ese temor saludable. Ese temor saludable. 2 veces en el versículo 5 dice: y vino un gran temor sobre todos los que oyeron.
Y en el versículo 11 del capítulo 5, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, ¿qué vino sobre la iglesia producto del hecho que pasó aquí en Hechos 5? Temor. No miedo, no terror, no pavor. Vino temor. Y el temor tratado aquí es un temor reverente. ¿Y qué es el temor reverente? El temor reverente es aquel que te lleva a considerar la grandeza, la superioridad. Es un temor que te lleva a considerar lo tremendo que es ese ser y que a la larga ese temor no pretende alejarte de él, sino que ese temor pretende alejarte del pecado. El temor que se siente y ese temor reverente no es para alejarnos de él. Ese temor reverente nos acerca a él, pero nos aleja del pecado. Eso es lo que tiene que ver con el temor reverente. Por lo tanto, lo que pasó en esa iglesia no es que a la gente le dio miedo, no le dio terror, no les dio espanto. La gente tuvo temor de que este Dios al que estamos sirviendo es tremendo, es glorioso. Peguémonos más a Él y alejémonos de todo aquello que le ofende. El temor te mueve no a huir de Él, sino que el temor te mueve a huir del pecado. En 2 Corintios 7:1 dice: así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Hermano, nuestra santidad es perfeccionada en medio de ese temor reverente que guardamos en nuestra vida. Ese temor reverente hacia Dios, insisto, nos mueve a huir de aquello que nos daña. Ese temor reverente nos lleva a arrojarnos en los brazos de aquel que nos ama y provee el verdadero deleite, mis hermanos, el verdadero gozo, el verdadero placer, la verdadera dicha, el verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera seguridad y la verdadera alegría para nuestras vidas. El Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En otras palabras, mis hermanos, Dios no nos está alejando del pecado, sino porque nos ama y para que no nos hagamos daño, para que no vivamos dañados y heridos. ¿Qué pasó, mi hermano, con esta gente? ¿Qué pasó con esa congregación donde gente mintió y Dios mató a 2 de los miembros de esa congregación, al esposo y a la esposa? ¿Ustedes creen que es una iglesia de la que quisiéramos hacernos miembros? Quiero ser miembro de esta iglesia. ¿Cuál? Es ahí donde el Señor mató al hombre por mentir. ¿Ustedes creen que la gente fue corriendo a pedir membresía? Del versículo 12 en adelante, dice que un grupo prefirió mantenerse de lejos porque sabían que ser miembro de esa iglesia en Jerusalén era algo serio. Ellos sabían que no estaban jugando a la iglesita. Pero también ahí en esos versículos del 11 al 16, dice que muchos, que una multitud, dice Lucas, se añadieron. Y esa iglesia siguió creciendo, y siguió creciendo, y siguió creciendo, y siguió creciendo. Porque ese temor que el Señor infundió en esa gente no fue miedo, no fue terror que los llevó a alejarse de Él, sino que fue un temor reverente que los acercó mucho más a Él y que los alejó del pecado. Por lo tanto, esa iglesia siguió creciendo y siguió creciendo. ¿Sabe lo que nos enseña esto, mi hermano? Y ahora sí que termino, si no, que me haga lo mismo. Nosotros no tenemos que relajar el mensaje del Evangelio. No podemos diluirlo. No podemos transar su pureza. No podemos hacerlo más atractivo para que la gente se sienta cómoda, para que no se vaya. No tenemos que suavizarlo con respecto a sus demandas para que la gente no se incomode y llegó alguien nuevo. ¿Estamos hablando de esto? No, pues ellos vienen a buscar
otra cosa, que les va a ir bien, van a prosperar, les va a ir mal, emprendan, traigan todo, pero emprendan. Eso vienen a buscar las visitas. ¿Cómo se le ocurre a esto estarle hablando de...? No podemos diluirlo, suavizar sus demandas solamente con el objetivo de que los perdidos se sientan atraídos y se sientan más cómodos. No pretendemos, mis hermanos, ser la iglesia más simpática del Cerro de Forestal, ni pretendemos ser la iglesia más cool de Forestal. ¡Ay, lo pasan re bien, son buena onda, salud! No pretendemos ser ese tipo de iglesia. Prediquemos el Evangelio tal como es, dependamos del Espíritu Santo y comportémonos como es digno del Señor. Y dejemos los resultados, el crecimiento en las manos de Él. Porque en donde se predique la verdad, el Señor va a añadir a esa congregación. Los resultados no nos nublen. Predicar la palabra, vivir en consecuencia a ello, es nuestro desafío para este tiempo. Que el temor del Señor, ese temor reverente, inunde nuestros corazones y podamos ver este caso con los ojos que lo vieron los hermanos de la iglesia del primer siglo. Ese temor no nos lleva a huir de Él, nos lleva a acercarnos a Él, pero a alejarnos del pecado. Póngase de pie, por favor, mi hermano, mi hermana. Cierre sus ojos por un minuto. Día domingo, día del Señor. Señor, hemos venido a tu casa para poder adorarte